Dios bendito, gracias por traernos a tu casa, gracias por disponer nuestro corazón para estar aquí, Señor. Queremos conocerte cada día más. La Biblia dice que el sabio no se debe alabar en su sabiduría, ni el rico se debe alabar en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si en algo hemos de gloriarnos, que sea en entenderle y conocerle. Y eso es una labor preciosa que, aunque la hagamos con toda la diligencia del mundo, nunca la vamos a lograr aquí en la tierra, porque la Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero Señor, que si tú vienes o nos mandas a llamar, estemos nosotros en esa búsqueda, en el cumplimiento, Señor, de ese mandato que usted nos ha dejado. Señor, bendice a las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños que están hoy aquí en tu casa y en cualquier iglesia donde se predica la sana doctrina, donde hay, Señor, un espíritu de adorarle a usted en espíritu y en verdad. También, Señor, tu favor, tu gracia sea en esos lugares. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos, por favor? Escuché una frase. Bueno, la Biblia dice que todo lo que escuchemos debemos, ¿cómo decir? Compararlo con la Biblia, ¿verdad? A ver si es cierto. La frase decía así: la iglesia no necesita líderes, la iglesia necesita siervos. La iglesia no necesita líderes, la iglesia necesita siervos. Los líderes de la Biblia no querían lavarse los pies los unos a los otros, ¿verdad? Pero vino el siervo del Señor, se humilló, se arrodilló y les comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos. ¿Sí me voy a entender? Les hago una pregunta, perdón. ¿Qué palabra es mejor, jefe o líder? Se está hablando mucho, ¿verdad?, en los trabajos de este tema. ¿Qué palabra es mejor? Líder. Bueno, bajo esa misma lupa, siervo es una mejor palabra que líder. Aún así, vamos a usar también líder porque se entiende el contexto en que la vamos a usar. ¿Cuál es ese contexto? Pues es el de servidores de primera línea en el reino de Dios. Ahora, yo les dije que quería darles una serie de lecciones sobre este tema que se va a llamar siervos calificados. Hermanos, todo el mundo quiere que lo trate a alguien calificado, ¿sí o no? Si usted va al hospital y le va a hacer un examen, usted prefiere que sea alguien calificado con años de experiencia a que sea un practicante, ¿cierto? Si le van a realizar una cirugía, usted dice: mira, este es el cirujano que va a hacer. Felicidades, usted va a ser el primero que el doctor va a operar. Usted se queda así como: uy, Dios mío. Bueno, alguien tendrán que operar de primero, ¿cierto? Pero usted diría: sí, pero que no sea yo. O le dicen: felicidades, en este vuelo el capitán es su primer vuelo. Así que de aquí a Europa vamos con un chofer, oíme a mí. Un piloto que es su primer vuelo. A ver, usted va a estar realmente asustado, ¿cierto? Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito 1 están los calificativos de un siervo o de un líder. Vamos a ir a 1 Timoteo 3. Gracias, don Michael. Era que me faltaba el agua. Ok, en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, están los requisitos de los obispos, ¿verdad? Ahí están los requisitos de los obispos. Creo que la mayoría de las versiones de la Biblia tiene ese título, ¿cierto? Ahí está. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a parar ahí.
Es importante aclarar desde el principio que el término obispo es usado en el Nuevo Testamento de una manera indistinta con el anciano o pastor. Bueno, en otros textos tiene otras connotaciones, pero obispado, pastorado, son palabras intercambiables. Dice versículo 2, y usted puede marcar esas tres palabras que vienen a continuación. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, número 1. Número 2, marido de una sola mujer. Número 3, sobrio. Número 4, prudente. Número 5, decoroso. Número 6, hospedador. Número 7, apto para enseñar. Número 8, no dado al vino, no pendenciero. Número 9, número 10, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Número 12, apacible. Número 13, no avaro. Número 14, que gobierne bien su casa. Número 15, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Número 16, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Número 17. Entonces, amados hermanos, acabamos de leer en 7 versículos 17 calificativos de carácter cristiano. Dios quiere que los suyos, ahora puede ser que usted diga, ¿para qué nos va a hablar de los requisitos de un pastor? Hermanos, porque un pastor debe ser una persona que ha demostrado su calidad moral como creyente primero. Entonces, además, si esto es lo que se espera de una persona calificada, hermanos, Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Si Dios quiere esto para sus siervos, si Dios quiere esto para los pastores, lo quiere para todas las damas de la iglesia, lo quiere para todos los caballeros de la iglesia. Pero sí, hermanos, Dios quiere que los suyos estén enteramente preparados para toda buena obra. Hay diferencias entre un amateur y un profesional, entre un principiante y un experto. Un ejemplo que yo he puesto antes, seguro usted me ha escuchado, es una persona normal, ¿cuánto tiempo aguanta la respiración? Usted sabe, de 30 segundos a 1 minuto y medio. Un buzo pro de 3 minutos a 4 minutos. Un buzo libre aguanta la respiración sin artefactos 10 minutos. Hay un hombre que se llama Budimir Buda Sobat. ¿Qué nombre? Es un croata de 54 años. Y él rompió en el 2021 el récord de apnea, es decir, estar sumergido bajo el agua. Y él logró estar sumergido bajo el agua durante 24 minutos y 33 segundos. Entonces, si yo me meto bajo el agua, yo soy un principiante en eso. Yo voy a durar, no sé, de 30 a 40 segundos. Es decir, que esta otra persona es 24 veces más bueno que yo en ese sentido. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante este tema. Este año, uno de nuestros propósitos, yo creo que es servir a Dios. Y usted debe desear tener estos aspectos de integridad, digámoslo así, en su vida. Acá, hermanos, no habla de aptitudes, sino de actitudes. No son aspectos cuantitativos, sino aspectos cualitativos. Si usted se pone a ver cuál de todos estos 16 aspectos que leímos realmente hace alusión a una cosa que tenga que ver con dones y capacidades y facilidades y todo eso, hermanos, hay solo uno, está en el versículo, en el versículo 2, que dice apto para enseñar, solamente. Todos los demás
son aspectos que se van a conseguir con mucha disciplina, con dominio propio, con sometimiento al Espíritu Santo y siguiendo los dictados del Evangelio. Es decir, no hay otra forma de adquirir eso, ¿ya? Y tenemos que lograrlo con la ayuda de Dios. Esto no nos debe sorprender, porque la Biblia siempre enfatiza el carácter de una persona por encima de su capacidad. Y la contundente evidencia es que aquí en este texto que acabamos de leer hay 16 cosas que son ser antes de hacer. Hay una frase a mí también me gusta, ser antes de hacer. O sea, usted quiere hacer, sea primero irreprensible. ¿Por qué? Porque las vidas de Dios deben ser cuidadas por manos escogidas, digámoslo así, por manos selectivas. 1 Timoteo 3:2 dice esa frase que le dije que marcara, usa esa frasecita, pero es necesario. Es decir, hermanos, es indispensable, es vinculante, es absolutamente, es menester, sí o sí que la persona tenga esto. Si no tiene esto, entonces no puede hacerlo. Es necesario significa que las cualidades espirituales para el liderazgo no son negociables. Los líderes no deben ser escogidos al azar. A ver, ocupamos gente para los niños, ocupamos gente para los jóvenes, ocupamos gente nada más. A ver, usted quiere, usted se ofrece. A ver, ¿quién quiere? No, no es así. Ni siquiera personas que se ofrezcan voluntariamente porque aspiren a la posición, ni siquiera porque sean líderes natos. Los líderes deben ser elegidos principalmente con base a qué tanto coinciden con los requisitos que se mencionan aquí. Estoy convencido de que forman parte de lo que determina si un hombre ha sido llamado. O sea, básicamente la definición de un llamado, hermanos, es algo que a una persona de manera interna le impele, le mueve, le impulsa, lo mueve a servir a Dios. Pero ese llamado interno tiene que ser constatado por la iglesia. Entonces, si una persona, no sé, dice, bueno, está ahí en fornicación, un ejemplo, y dice, yo quiero ser pastor. Un día vino aquí a la iglesia un muchacho que me decía, es que yo ando fiscalizando las iglesias. Y yo, ¿y por qué así? O sea, ¿quién lo puso a hacer eso? Me dice, no, Dios me puso a hacer eso. Entonces yo ando fiscalizando los liderazgos y todo el asunto. Y en la conversación que tuvimos, la persona me dice que está en unión libre. Entonces digo yo, qué cosa más rara, más contradictoria, una persona que anda fiscalizando a otros, pero no se puede fiscalizar a sí mismo, es decir, en algo tan básico como este punto, ¿ya? Entonces, los seminarios pueden ayudar a preparar a un hombre para el ministerio, los sobrevedores de la iglesia o los profesores de homilética o teología pueden adiestrarlo para servir, pero la verdad es que solo Dios puede llamar a un hombre y hacerlo apto para el ministerio. Los talentos no nos califican para el ministerio, lo que a uno lo hace... Lo que uno hace o da voluntariamente en tiempo, dinero, no lo califica para el liderazgo espiritual. Es una obligación que la genera el Espíritu Santo para ser un hombre de Dios y servir al Señor en la iglesia. Aquellas personas que Dios llama cumplirán estos requisitos. Ahora usted se preguntará, ¿por qué el listón es colocado tan alto? ¿Por qué se pide algo tan élite, tan supremo? Hermanos, porque la Biblia dice, sin perder ahí 1 Timoteo, Oseas 4:9, búsquelo por favor, Oseas 4:9. La respuesta a la pregunta, ¿por qué la norma, el listón, es colocado tan alto? Y es, hermanos, porque cualquiera cosa que los líderes sean, lo será la grey. Cualquiera cosa que el líder sea, la gente lo va a hacer.
Dice Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Ahí está, ¿verdad? Clarito. El pueblo va a imitar, va a ser como el sacerdote. Y Jesús dijo también en Lucas 6:40, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, lo que usted aprenda, lo que usted vea, lo que usted escuche y sea normal para usted, entonces, hermanos, eso es lo que usted va a seguir, lo que usted va a imitar. La historia bíblica demuestra que difícilmente el pueblo se alzará por encima del nivel espiritual de sus líderes. Algunos de ustedes estarán pensando que esas aptitudes no son aplicables para su vida porque no sienten el llamado de Dios, pero la única diferencia significativa entre las aptitudes de un anciano y las de un diácono, es decir, la diferencia entre un pastor y un servidor, es que el anciano debe estar capacitado para enseñar, básicamente. Es decir, usted quiere que Dios lo use, estas cosas tienen que aplicarse a su vida. Además, Pablo aplica la mayoría de estas cualidades de carácter a todos los creyentes. Es decir, si en otras cartas, que no está hablando específicamente de pastores, de obispos, de ancianos, de diáconos, de sobrevedores, las aplican a cristianos, a los cristianos de la grey en general, entonces significa que Dios desea esto de cada uno de los que estamos en este salón. Pero si es un hombre que anhela una posición de liderazgo, tiene que cumplir las aptitudes requeridas sí o sí. Pablo comienza afirmando que el hombre que desea asumir el cargo desea una buena obra, pero nadie debe jamás ser colocado en un cargo de líder de la iglesia solo porque lo desea. Es la responsabilidad de nosotros como iglesia también, hermanos. Es también responsabilidad de nosotros como iglesia afirmar las aptitudes de un hombre para el ministerio, midiéndolo según el criterio de Dios. Ahora vamos a volver al versículo 1 de 1 Timoteo 3, por favor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Otra versión dice, desea una posición honorable. Volviendo de los campamentos, un muchacho me dijo, pastor, tengo que decirle algo. Y yo, sí, dígame. Pastor, Dios me llamó. Dios me llamó. Y yo digo, wow, gloria a Dios. Pero también por mi mente pasan un montón de situaciones, un montón de pruebas, un montón de tentaciones que ese muchacho va a tener para que un día esté detrás de este púlpito. Entonces, del llamamiento de ahorita a que él logre estar de pie aquí detrás, hay un montón de cosas que solo Dios puede hacer que esa persona lo logre. Porque son muchas cosas y lo más fácil es seguir el mundo, seguir la carne, etc. Ahora, no está mal un incentivo como este, buena obra desea, una posición honorable. En esta época específica que era particularmente difícil, cansada, peligrosa, no digo en esta época del 2024, digo cuando Pablo escribió la carta, que nadie mire en menos al obispo o pastor. Un día yo jovencillo le digo a un suegro mío, le digo yo, su hija me gusta y yo quiero casarme con ella, pero yo voy a ser pastor. Y me dice, Isaac, olvídese, mi hija no se va a casar con un pastor, mi hija no se va a morir de hambre. Y le voy a decir que esas palabras sí, en serio, sí duelen. ¿Por qué? Porque el Señor es una persona muy profesional. ¿Está mal ser muy profesional? No, está mal subestimar lo que Dios les ha pedido a otras personas hacer. Mi suegro también es muy profesional. Y cuando él me presenta con alguien, siempre es así como, él es mi yerno y él es pastor. Solo le falta hacer. Yo digo, vea qué bonito que es Dios, porque en algún momento
realmente pasó eso, sentí esa situación particular. Pero hay personas que dicen, no, es que no es algo de menor importancia, no es algo menos importante, es una cosa muy importante. La Biblia lo dice. Pero justamente debido a que es una tarea tan noble, tan honorable y la obra tan grande, entonces se determinan ciertos requisitos, ¿cierto? ¿Qué tal que usted llega a la NASA y usted dice, mira, es que quiero trabajar aquí? ¿Y usted qué digamos, qué ha hecho? No, yo saqué el kinder, la escuela, el cole, es decir, ¿qué más piden? O sea, si usted quiere trabajar en la NASA, hay una lista gigantesca de cosas que usted debe hacer. Usted dice, para ir a la NASA, a ver si hay agua, no sé en dónde, en Marte. O sea, para algo que realmente, hermanos, seamos francos, es irrelevante. Entonces dice, no, pero es una gran cosa ser astronauta. Aquí hayas, bueno, no sé a cuál marciano le cambiaron la vida. ¿Me entiende? Pero usted dice, si realmente es tan importante, bueno, el ministerio está trabajando en el corazón de las personas, de las vidas, pero es necesario que sea irreprensible. No deberíamos llamarnos la atención que la primera de las cualidades del candidato para ser pastor se repite en ambas listas. Es decir, en Timoteo capítulo 3 dice que debe ser irreprensible. Y también en Tito 1:5 al 6 dice, y que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, le dice Pablo a Tito, el que fuere irreprensible. Irreprensible, la palabra en griego es anepilemtos. Anepilemtos. A, que significa sin o no. Y pilemtos, que significa ser tomado, capturado. Entonces, irreprensible significa irreprochable, nunca sorprendido haciendo el mal, no arrestado. Es decir, por implicación, inculpable, intachable en el original. La palabra irreprensible transmite la idea de ser sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente o irreprochable. Un antónimo de la palabra irreprensible sería pues reprensible, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se pueden agarrar, que se pueden tomar para asirlo, para apresarlo o aprenderlo. Definición de irreprensible en el diccionario, que no merece reprensión. Ahora, una pregunta seria, importante. ¿Significa esto que es una persona libre de pecado? ¿Implica todo esto impecabilidad o perfección? ¿Está Pablo en búsqueda de superhombres que realicen la tarea ministerial? Hermanos, entendemos que no se trata de una persona exenta de pecado, porque en ese caso nadie puede calificar. Más bien es una persona que viva de una forma digna del Evangelio y en líneas generales conduce su vida de una manera íntegra y piadosa. Ahora, dígame si no está pasando ahorita por su mente que usted dice, ok, don Isaac, usted tiene que hacer todo eso. Sí, claro. Pero también yo le estoy tirando esa papa caliente. Es decir, todo eso también tiene que ser usted. No, yo no, porque yo soy sembrador de la tierra. El sembrador de la tierra no tiene que ser irreprensible. El Hijo de Dios tiene que ser irreprensible. Porque, hermanos, la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Es decir, cada cosa que usted hace es de testimonio o no es de testimonio al reino que usted representa. Usted es un representante del reino de Dios. Yo también, por supuesto. Las dos cualidades, irreprensible y irreprochable, tienen como propósito mostrar una actitud vital, un esfuerzo determinado y permanente por vivir una vida que no tenga nada con lo que pueda ser cuestionada. Pero es que, pastor, eso es muy cansado. Sí, es cierto, es exigente. Digo, a ver, si usted quiere hacer lo correcto no va a ser tan fácil, ¿cierto?
La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La definición etimológica de irreprensible es esto: que no puede ser aprendido, significa agarrar, capturar, asir, es decir, que no puede ser agarrado, asido, tomado, que no quede expuesto ante la crítica, que no merece reprensión, que está sobre el reproche o reprimenda. Vamos a Daniel capítulo 6, por favor. Abra su Biblia ahí en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. ¿Están ahí? Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ese espíritu superior es el espíritu de 1 Timoteo 3 en el Antiguo Testamento, básicamente. O sea, son todas esas cualidades que tenía Daniel. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Qué feo eso, ¿verdad? Que alguien ande buscando, a ver, ¿qué vamos a decir? Que llega tarde siempre. Vamos a decir que se roba la plata. Vamos a decir que este hombre pasa ahí, no sé, haciendo cosas inapropiadas. Ellos estaban buscando acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Hermanos, ¿por qué la gente le pone Daniel a sus hijos? Porque Daniel es un gran personaje de la Biblia, ¿sabe? El nombre Judá tiene un significado más, el nombre Judas tiene un significado más bonito que Daniel. Judas significa alabanza. De ahí viene la tribu de Judá, es lo mismo. Pero usted dice: sí, pero yo no voy a poner a mi hijo Judas, porque Judas representa un montón de cosas feas, y la traición y el engaño y todo eso, ¿verdad? Pero usted lee la Biblia, había un montón de Judas. De hecho, habían 2 discípulos de 12 que se llamaban Judas, se llamaban igual. Todo el mundo en esa época se llamaba Judas. Pero después de eso usted no le pone ni al hámster Judas. Usted dice: después me vende al gato, ¿verdad? Dice aquí, versículo 4: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, Daniel no podía ser asido o tomado. Daniel era irreprensible, y Daniel lo fue hasta el final. Entonces dijeron aquellos hombres: qué frustrante, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, tenemos que hacer un ardid, una treta, un engaño para poder hacerlo caer, porque este hombre es demasiado íntegro, es demasiado intachable. No vamos a lograr encontrar alguna mancha en él. Ahora, ¿era perfecto? No. Yo creo que si Daniel estaba casado, la esposa sabía que no era perfecto. ¿Verdad? Pero este hombre se conducía rectamente. Primero cabe mencionar que irreprensible aquí funge como un encabezado, y los siguientes calificativos como incisos de dicho encabezado. Es decir, un hombre debe ser irreprensible. ¿En qué sentido? Que es un hombre de una sola mujer, que es sobrio, que es prudente, que es hospedador, que es decoroso, que no es dado al vino, que no es inclinado a las ganancias deshonestas, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Vea también 1 Timoteo 5:7, por favor.
1 Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Timoteo, predíquele a la iglesia, háblele a la iglesia. ¿Qué tienen que decirles? ¿Qué tienen que enseñar? Que por favor en el nombre del Señor Jesús sean irreprensibles. Sean irreprensibles. Hermano, qué triste es cuando una persona deja de creer en Dios por culpa de otra persona. Ahora, le voy a decir una cosa, si fuera por decepciones y cosas, yo estuve en una iglesia que en 6 años cambió como 4 veces de pastor. En 6 años. ¿Y por qué? ¿Por qué, don Isaac? Pues porque pasaban unas cosas que usted dice no son dignas del evangelio. Entonces usted dice, sí, la gente me va a decepcionar. Si usted está por Cristo, usted siga a Cristo, no por las personas. Hermanos, yo cuando llegué aquí la primera vez yo decía, mira, qué bonito grupo de personas. Ojalá que si algún día Dios, no sé, pasó una cosa, me tuve que ir por alguna razón, que la gente siga a Jesucristo. Ahora, claramente eso está en la determinación de cada persona. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Guarde el mandamiento sin mácula, sin mancha. Guarde el mandamiento sin reprensión. La palabra usada en el original significa literalmente esto, no ser asido. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Yo cuando estaba pequeñito, yo escuchaba a toda la gente decir, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart, qué hombre de Dios, qué hombre más poderoso, qué hombre aquí más lleno del Espíritu Santo, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart. Y si ahora usted pone ese nombre en internet, lo que sale es un hombre llorando. ¿Por qué, hermanos? Ahora, eso sí me da mucho miedo. Como dice un dicho, si los robles son sacudidos, ¿cuánto más los cipreses? O sea, si el viento sacude a los grandes hombres de Dios, es decir, el hombre más sabio cayó en pecados, Salomón, el hombre más santo cayó en pecados, David, el hombre más fuerte cayó en pecados, Sansón. ¿Y yo quién soy? Soy ese cipresito que si fueron sacudidos los grandes, yo voy a ser sacudido. Entonces el hombre que entiende que es débil se aferra a Dios porque sabe que van a venir cosas difíciles y se aferra a Dios porque él sabe que en él no está la fuerza. Para que con la iglesia en conformidad con las normas de justicia, este hombre no solamente tiene una buena reputación, sino que la merece. Ejemplo de este hombre irreprensible dice la Biblia de Simeón, Lucas 2:25. Por favor, vaya a Lucas 2:25. Básicamente la misma historia, está hablando también de Zacarías y de Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. Dice que ambos eran justos, o sea, ambos eran íntegros, ambos eran santos. Se podría decir que ambos eran intachables. Y aquí en Lucas 2:25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. La Biblia dice también esto de un hombre llamado Job. Dice la Biblia que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No debe haber nada que otros puedan usar en contra nuestra para atacar a la iglesia. Adam Clark, un teólogo, dice: la palabra es una metáfora tomada del caso de un experto y hábil boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su rival darle un golpe. Podríamos deducir entonces que la palabra irreprochable es un término activo que expresa la idea de una persona que evita
diligentemente que sus flancos débiles sean expuestos y lo hagan caer. No es simplemente una cualidad con la que pueda ser conocido, sino que es una actitud de lucha activa. No es que usted se quede ahí parado esperando que le llegue la irreprochabilidad. ¿Me entiende? Es una lucha activa de todos los días. Yo escucho a personas que oran cerca de mí y hay una persona que siempre ora, pues, una parte del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Eso no es una vana repetición. Usted ocupa decir eso todos los días. ¿Cuáles días está usted sujeto a la tentación? Todos los días. Entonces, todos los días está expuesto a la tentación, ¿cierto? Al considerar a un creyente para el oficio de pastor, este debería ser irreprensible, irreprochable, es decir, alguien que exhiba una conducta intachable. Primera de Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, siempre este tipo de personas llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios confirma en la gente su buen testimonio. La persona no tiene que andar diciendo: hey, yo soy íntegro, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy íntegro, ustedes saben que yo soy intachable. No, la gente lo sabe. Como decía alguien, una mujer bonita no tiene que andar diciendo que es bonita. O un perfume delicioso no tiene que andar diciendo que es un perfume delicioso. Simplemente usted sabe que huele bien, ¿ya? Una persona irreprensible es sumamente cuidadosa con sus actos, es sumamente cuidadosa con sus palabras y las consecuencias que de ellos procedan. Es una persona cuidadosa. Irreprensible no es aquel que junta veredictos a su favor para demostrar su justicia como un hecho inalterable. Por el contrario, se trata de alguien que trabaja incansablemente para mantener su persona y su reputación libre de cuestionamientos y malos entendidos. Creo que el apóstol Pablo pone esta palabra en primer lugar de su lista, porque no hay nada más terrible que un pastor descuidado que permite que se vaya acumulando un expediente en su contra con cargos que no ha sido capaz de descargar y limpiar en su debido momento. Pero también, hermanos, a veces hay gente que se molesta. Así, yo le voy a ser muy honesto. Porque la gente dice: ¿por qué siempre están los mismos en todo? ¿Por qué tiene que estar siempre ahí en ese ministerio? ¿Por qué tiene que estar fulano de tal? ¿O por qué tiene que estar fulana de tal? Hermanos, no se moleste si Dios le pide a una persona hacer algo. Más si usted sabe que esa persona está ahí. No, yo creo que todo pastor tiene que ser muy juicioso y muy imparcial. De verdad que sí, yo creo. Pero a veces la gente lo toma como: no, es que tengo que ser yo el que tengo que estar ahí. O sea, pastor, ¿cómo no se ha dado cuenta que tengo que ser yo? ¿Por qué esa persona? Hermanos, porque no hacemos las cosas por las aptitudes, sino por el corazón. Por el corazón. Ahora, podemos cometer el error de pensar que estas cualidades son solo, y ya lo he dicho 3 veces, exclusivas para los pastores y ancianos. Fallamos en pensar que ser irreprochable es un requisito solo de aquellos que han sido llamados al ministerio. Que los candidatos para ser pastor deban ser irreprensibles no exime a los demás creyentes de esta responsabilidad. Un pastor es un hombre que es tomado entre el pueblo porque ha dado evidencias de integridad y ha cumplido su deber como creyente. Hermanos,
Yo les digo a los hermanos que aquí son servidores, yo les digo, vea, yo sé todas sus características positivas, pero no espere que cada vez que hablemos yo le diga a usted todas sus características positivas, porque ustedes van a ser pastores, ustedes están en preparación. Yo no recuerdo a mi pastor que me sentara y me dijera, Isaac, vea, ¿sabe qué? En serio lo felicito, usted es una persona, a usted le gusta vestirse bien y llega bien planchadito. Nunca me dijo nada de eso. Vea, usted hace muy bien el estudio, usted tal cosa, usted hace tal cosa. Nunca me dijo eso. Simplemente era ponerle cincel a las cosas que no estaban bien. Ahora, es que yo tengo que ser así. No, yo les digo a ellos, yo tengo que ver que ustedes hacen bien. Yo le digo, Juan, usted está haciendo tal cosa bien, lo felicito, siga así. No descuide esa área, pero ponga atención en esta área, en esta área, en esta área. Hermanos, repito, una persona es tomada como pastor porque ha cumplido su deber como creyente. Y si usted se determina a ser un creyente, digámoslo así, de élite, ¿quién quita que Dios diga, ¿sabe qué? No solo le voy a pedir servir, lo voy a llamar como pastor. ¿Sabe qué me estaba diciendo ayer Juan José? Cuando veníamos del campamento, me dice, qué bendición, va a entrar, si Dios quiere, Marvin Espinosa. Marvin Espinosa sirvió en esta iglesia. Marvin Espinosa ahorita tiene 38 años, está casado, su esposa, pues los dos son personas profesionales y todo eso, pero han venido teniendo el llamado. Ya usted dice, no, solo Dios llama a chiquillos que vienen saliendo del colegio. No necesariamente, hermanos, no necesariamente. Yo estaba en una semana de grabación y un señor, que ese señor puede tener 55 años, don Cristian Otey, me abraza y me dice, pastor, ore por mí, vieras que mi esposa y yo somos llamados. Y yo, claro que sí, voy a estar orando. Simplemente, ¿qué le dice usted a una persona así? Bueno, léase bastante, 1 Timoteo capítulo 3, Tito 1, séale fiel a Dios y Dios va a decir si Él abre esa puerta o no. Es una persona con una vida hecha, con una carrera hecha, etcétera, etcétera. Ha sido hallado irreprensible, pero esta cualidad se enfatiza en el Nuevo Testamento para todos los creyentes. 1 Tesalonicenses, por favor, 5, 22 y 23. 1 Tesalonicenses. Cinco, 22 y 23. Absteneos de toda especie o de toda forma de mal, no solo de cosas que son escandalosamente pecados, no, absténgase de toda especie de mal. Hermanos, Pablo hizo otra referencia en otro pasaje. Él dice, el que va a los Juegos Olímpicos de todo se abstiene. ¿Usted cree que yo, si mañana fueran Juegos Olímpicos, yo podría estar ahí? No, hombre, si ayer me comí una hamburguesota ahí. Es decir, ese tipo de personas no pueden ir a los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes van a los Juegos Olímpicos? Los que viven su vida de una manera muy diferente. Comen diferente, viven diferente, descansan diferente. Entonces, hermanos, cada quien decide qué tan alto quiere estar. ¿Qué es más fácil? No, yo estoy bien aquí, don Isaac. La verdad, yo siendo cristiano promedio, no soy el más caliente, no soy el más frío. Opa, entonces ¿qué es? No, tibiecín. Tibiecín. Dice ahí, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tesalonicenses está hablando a pastores? No, está hablando a una iglesia, a creyentes, y les dice, sean irreprensibles, sean irreprensibles. También les dice a los cristianos de Filipos,
Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No, es que a mí me gusta murmurar y contender. Yo no me puedo quedar callado. Haga todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2, 14 y 15. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo creyente está llamado a vivir una vida santa y piadosa delante de los hombres. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, eso que dije antes: así alumbre, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos los creyentes estamos llamados a ser irreprensibles. Todos. E irreprochables, dar un buen testimonio delante de los hombres. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y el Evangelio no solo perdona nuestros pecados, sino que el Evangelio nos transforma. Hemos recibido un nuevo corazón, hemos recibido una nueva naturaleza. Es así, amén. Que esa nueva naturaleza es capaz de vivir a las exigencias de la vida cristiana. Ustedes saben ese versículo de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Y Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, todo pastor, obispo o anciano debe ser irreprensible. Y todo creyente, ¿qué debe ser? Irreprensible. Hermanos, vamos a leer un último texto. Por favor, vaya a Marcos 9. Le voy a decir algo. Yo tuve pastores tomadores, fumadores. Tuve pastores adúlteros, homosexuales. Lamentablemente, sí. Y todo eso siempre de alguna forma nos persigue. Y ese pastor, de lo último que dije, él dijo una frase que a mí me quedó muy grabada. Él dijo algo: todos caen. Todos caen. Todos caen. En su momento todos caen. Entonces era como una forma de condicionar el futuro de otro grupo de personas que estábamos ahí. Todos caen. Entonces todos vivíamos, todos estábamos o estamos un poco con ese miedo. Todos caen, todos caen. Dios mío, no, cuídanos, líbranos, guárdanos, Señor, por favor. No permitas, Señor, que nos dejemos llevar. Pero vea lo que dice Marcos 9, y esto me da mucho más terror. Honestamente, me da mucho más terror. Dice Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Esto me da temor a mí. Isaac, si usted va a hacer tropezar a o sea, yo en este momento podría ser ateo, escéptico, yo podría hacer cualquier cosa, no sé. Digamos, si usted dice, no, la verdad yo siempre, no sé, yo en una iglesia donde tuve el mismo pastor toda la vida, el pastor tiene ahorita 42 años de ser pastor de esa iglesia, súper.
No, el pastor tiene ahorita 35 años de ser pastor de esa iglesia, su integridad ha sido demostrada día tras día, año tras año, gloria a Dios. Pero yo me tomo esto muy particular y yo digo, bueno, ahí están los chiquitos que me están viendo, ahí están las chiquitas, las personas. Un pequeñito no se refiere solamente a un niño, no, una persona recién nacida en la fe. Toda la gente nos está viendo. Estamos en una pecera. La pecera tiene el propósito de ver, ¿sí? De ¡ay, mira, ese pececito tiene bigotes y ese, así, así! Pero hermanos, ahora voy a finalizar porque, a ver, no es como que usted diga, bueno, entonces de ahí, don Isaac no puede ser pastor. Juanjo no puede ser pastor. Aarón no puede ser pastor. ¿Usted se acuerda que Jesús sabía que Pedro le iba a negar? Y aún así Dios usó a ese hombre para alcanzar 3,000 personas para Cristo. Una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, usted es un instrumento de Satanás. Pedro una vez fue regañado por Pablo porque se comportaba de una forma con los judíos, una forma con los gentiles. Y Pablo le pega una regañada a Pedro. O sea, Pedro era el regañado de siempre. Pero la verdad, de los 3 apóstoles que más habla la Biblia es de Pedro. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, pero una persona que sabía arrepentirse. David no cometió 2 veces el mismo pecado. Esto no significa que usted es perfecto y que usted no falle y que ya, entonces como usted falló, entonces tenemos que señalarle todos los pecados, hermanos, porque como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Aquí hay alguien libre de pecado? Entonces usted sería el primero, pero nadie puede tirar esa primera piedra porque todos sabemos que hemos pecado. Pero haga las cosas bien. Pastor, ¿usted tiene que hacer las cosas bien? Claro, yo tengo que hacer las cosas bien, claro. Y está bien que usted espere que yo las haga bien, por supuesto. Ese es mi deber, es mi responsabilidad, es mi privilegio. Y hasta para eso la iglesia me sostiene, si fuera el caso. Pero, hermanos, también ustedes tienen que hacer las cosas bien. También ustedes tienen que hacer las cosas bien. Póngase de pie, por favor. Yo creo, hermanos, que ese hombre Budimir Sobat, ese croata, que ahorita tiene que tener 56 años, 57 años, no fue como que se sumergió la primera vez y duró 24 minutos. No, fue algo progresivo. O sea, si usted de verdad se sumerge en Dios, si usted es sensible a la voz de Dios, le pide ser lleno del Espíritu Santo, entonces Dios le va a ayudar. De verdad. Pero humildemente yo le pediría, ore para que yo pueda ser irreprensible. Yo sé que tengo que darle cuentas a Dios, yo sé que lo que yo haga, un día alguien puede decir, no, yo sabe que yo me tiré al mundo porque don Isaac, ¿usted se acuerda de don Isaac? No, hombre, voy a ser un hipócrita. Ese era el primero de los hipócritas, porque tal y tal cosa. Ahora nosotros sabemos que la gente falla y todo lo demás, pero ore. Yo he visto hombres que Dios los ha sostenido. Don Gerardo acaba de retirarse del ministerio casi después de 50 años de servir a Dios y todavía sigue sirviendo a Dios. Y ahí está, lo tuvimos en noviembre con nosotros, un señor que ha demostrado su fidelidad a Dios, que es perfecto, ¿no? Pero usted también hágalo. Y haciendo eso, Dios va a decir, bueno, yo lo quiero a usted en tal y tal y tal área. Y eso será una gran bendición. Quédese con esas palabras. No haga tropezar a otros. No haga tropezar a otros. Simplemente sea un ejemplo, sea una luz.
Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, porque tú también tienes altas expectativas con respecto a las personas que usted ha comprado con su sangre preciosa. Señor, ayúdanos porque entendemos que no es algo fácil o sencillo, que tenemos que luchar y esforzarnos, que tenemos que depender absolutamente de usted, porque no tenemos competencia por nuestra propia cuenta, porque separados de usted nada podemos hacer, pero que esta iglesia y las demás iglesias tuyas tengan un fuerte compromiso con la irreprochabilidad, con ser íntegros, con ser irreprensibles, y de esta manera, Señor, poder agradarle a usted. Señor, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.